Saludos, estimadas y estimados estudiantes. En este video indagaremos en el pensamiento de Claude Lévi-Strauss, famoso pensador reconocido por introducir el enfoque estructuralista en las ciencias sociales. Recuerda darle like a este video si el contenido tratado es de tu agrado o utilidad. Pues bien, comencemos. Claude Lévi-Strauss nos habla de un substrato universal e incluso de un fantasma imprevisto para referirse a una realidad común subyacente en el ser humano: el espíritu humano, el cual coincide con el inconsciente al ser universal en el tiempo. Es decir, nos habla de un tipo mental del que todos los seres humanos estamos dotados. Un aparato categorial a priori que habita en la profundidad de la psique. La concepción del saber de Claude Lévi-Strauss propone desde su base una radical distinción entre un plano superficial y un plano profundo de los sucesos, ya que sostiene que la realidad verdadera nunca es la más manifiesta. Es así que para Lévi-Strauss el plano superficial coincide con la dimensión extracientífica de lo vivido, de lo concreto, de lo temporal, de lo subjetivo. En cambio, el plano profundo coincide con la dimensión científica del saber, de lo abstracto, de lo universal, de lo atemporal y lo absolutamente objetivo. Por ello, sostiene que para alcanzar lo real, desde un punto de vista metodológico, es necesario repudiar lo vivido para reintegrarlo en una síntesis objetiva. La gracia de eso es que debemos alejarnos de todo sentimentalismo. Difícil, pero no imposible. De esta manera, su metodología de trabajo busca aquello que connota lo humano más allá de los cambiantes condicionamientos del dónde y del cuándo, es decir, de lo particular, contingente y temporal, por lo que se busca una objetividad científica absoluta, caracterizada por el distanciamiento crítico entre el sujeto y el objeto. En definitiva, para Lévi-Strauss, la antropología, en cuanto ciencia, es una búsqueda de estructuras más allá de lo vivido histórico y subjetivo. Es decir, es la búsqueda de modelos, siendo este no una representación fotográfica de la realidad, sino una reproducción ideal de sus rasgos de fondo conseguida a través de una simplificación o reducción de la complejidad de los fenómenos empíricos, a través de una apropiación, formalización y cuantificación de tipo lógico-matemático de los datos a disposición. Es así que su modelo se remite a la formalización teorizada por la lingüística estructural, suponiendo una doble reducción. Primero, una reducción de los principales fenómenos de la vida en sociedad a sistemas de intercambio, los cuales pueden ser de palabras, bienes, mujeres y más. Y segundo, la reducción de los elementos reales que entran en tales sistemas de signos. Debemos tener muy en cuenta que la estructura no se identifica con el aspecto superficial de los sistemas, sino con la organización lógica subyacente a los sistemas mismos. Es por esto que las condiciones con las que un modelo puede merecer el nombre de estructura son los siguientes. En primer lugar, una estructura presenta el carácter de sistema, por lo que consiste en elementos tales que una modificación cualquiera de uno de ellos comporta una modificación de todos los demás.
En segundo lugar, sostiene que todo modelo pertenece a un grupo de transformaciones, cada uno de los cuales corresponde a un modelo de la misma familia. De modo que el conjunto de tales transformaciones constituye un grupo de modelos. En tercer lugar, las propiedades indicadas anteriormente permiten prever cómo el modelo reaccionará ante la modificación de uno de sus elementos. En definitiva, el modelo debe ser construido de tal modo que su funcionamiento pueda explicar todos los hechos observados. Es por esta razón que una estructura debe ser un sistema regido por una cohesión interna inaccesible a la observación de un sistema aislado, revelándose en el estudio de las transformaciones, gracias a las cuales encontramos propiedades parecidas en sistemas de apariencia distintos. Acá debemos tener en cuenta que el concepto de transformación no posee un valor histórico, sino más bien lógico-matemático, puesto que no alude a los cambios en el tiempo, sino a las variantes posibles de un cierto sistema. En consecuencia, captar la estructura de un sistema, es decir, el grupo de transformaciones, significa expresar el cuadro global de los cambios lógicamente posibles a los que pueden dar lugar las relaciones entre los términos que la componen, para después explicar sobre esa base la realización histórico-efectiva de alguna de estas variantes, que antes aparecían dispersas. En conclusión, el análisis estructural de un fenómeno cualquiera se articula en tres momentos sucesivos, que consisten en, primero, definir el fenómeno estudiado como una relación entre dos o más términos reales o virtuales. Segundo, construir el cuadro de las permutaciones posibles entre estos términos. Y tercero, en considerar este cuadro como objeto general de un análisis que pueda alcanzar conexiones necesarias desde el momento en que el fenómeno empírico, en principio, no es más que una combinación posible entre otros, cuyo sistema total debe ser, ante todo, reconstruido. Ahora, para Lévi-Strauss, las estructuras residen en el fondo del inconsciente y se identifican con aquel plexo de formas y de categorías invariables que gobiernan a los individuos, constituyendo en su conjunto el espíritu humano, ya abordado en nuestra introducción. Con ello, ve una identidad entre el inconsciente y la función simbólica, sosteniendo que, dentro de su metodología, el inconsciente deja de ser el inefable refugio de las particularidades individuales, es decir, del depositario de nuestra historia única, que hace a cada uno de nosotros un ser insustituible, siendo más bien una función simbólica que se ejerce a todos los seres humanos, según las mismas leyes. Es así que el inconsciente estructural de Lévi-Strauss presenta un carácter ahistórico, formal y racional. Con ello, el inconsciente no es patrimonio exclusivo de una determinada sociedad, sino que pertenece a los seres humanos de todos los tiempos y culturas. En efecto, el inconsciente, sin hacernos salir de nosotros mismos, nos pone en coincidencia con formas de actividad que son nuestras y ajenas. De esta manera, esta teoría del inconsciente representa la confirmación del hecho de que los modelos y las estructuras no son solo instrumentos metodológicos de investigación, sino modos de ser de aquella realidad profunda que es el espíritu humano. En consecuencia, terminará diciendo que la conciencia no es más que un mito de los filósofos, una enemiga secreta de las ciencias del hombre. Juicio al que, obviamente, el profe Toño es contrario. Obviamente. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Continuemos.
Teniendo en cuenta lo anteriormente explicado, Lévi-Strauss sostiene que las relaciones elementales de parentesco se disponen en una estructura invariante, respecto a la cual los diversos sistemas de parentesco particulares concretos no son más que transformaciones en sentido algebraico. Así, demuestra que la finalidad profunda de las estructuras, según las cuales los primitivos construyen sus relaciones de parentesco, consiste en impedir que cada clan familiar se encierre en sí mismo. Es decir, consiste en obligar a todos los clanes a instituir relaciones matrimoniales tales por las que cada familia esté inducida a cambiar sus propias mujeres con otras familias. Ahora, la ruptura de estas reglas, y por lo tanto de estos vínculos, aislará los diferentes clanes y los convertiría en adversarios, llevándolos a una progresiva extinción. Ello nos lleva a la problemática de la prohibición del incesto, el cual es un tabú universal que lleva consigo un profundo horror emotivo que se conserva hasta nuestros días. De esta manera, para Lévi-Strauss, preguntarse por la prohibición del incesto significa preguntarse sobre una de las condiciones de fondo del vivir social, sobre todo por la regla cultural por excelencia. Es así que va a incurrir a la vía del análisis ideal, que ya analizamos previamente, donde vislumbra en la universalidad el criterio de reconocimiento de la naturaleza y en la regla el de la cultura. Esto debido a que sostiene que el problema de la prohibición del incesto no consiste en buscar qué configuraciones históricas, distintas según los grupos, explican las modalidades de la institución en esta o aquella sociedad en particular, sino más bien consiste en preguntarse qué causas profundas y omnipresentes hacen que en todas las sociedades y en todas las épocas exista una reglamentación de las relaciones entre los sexos. Por tal razón, sostiene que la prohibición del incesto no es de origen puramente cultural ni natural, como se podría pensar, sino que constituye el paso fundamental de la naturaleza a la cultura. En efecto, mientras la naturaleza impone el emparejamiento sin determinaciones, la cultura recibe y establece sus modalidades. Claramente, por lo que Lévi-Strauss establece que el primer aspecto del tabú del incesto, es decir, la prohibición de las mujeres de la propia familia, es el más superficial, puesto que la regla puede ser entendida en su significado efectivo solo si se tiene en cuenta su aspecto más profundo, que es la renuncia a las mujeres de la propia familia, a favor de la reivindicación de las mujeres de otras familias. Por ello, no existe un carácter represivo en tal prohibición, existe reciprocidad e intercambio. Como ya nos hemos podido dar cuenta, Lévi-Strauss no verá los mitos como una masa arbitraria y caótica de narraciones imaginarias surgidas de la fantasía creadora del hombre, sino más bien como una serie de conexiones necesarias que prueban la concepción estructuralista del ser humano, al verse encontrado en una red de leyes existentes más allá de su iniciativa consciente. Así, en su estudio estructural, no investiga cómo los seres humanos piensan en los mitos, sino cómo los mitos se piensan en los seres humanos. Por ello, parte sosteniendo que los mitos no tienen autor, ya que cualquiera que haya sido su origen real, al ser precisamente percibidos como mitos, son encarnados en una tradición. Por tal motivo, sostiene que el atribuir un carácter sobrenatural a los mitos proviene del hecho de que cuando estos mitos son explicados, los oyentes reciben un mensaje que no viene de ningún lugar. Recordemos que no tienen autor.
En consecuencia, el universo de los mitos y del lenguaje es la escena de un juego que se desarrolla a espaldas del ser humano, y en el cual éste no está implicado, sino es como voz obediente que se presta a expresar una combinatoria que lo supera y lo anula como sujeto responsable. Entonces, Claude Lévi-Strauss reivindica el carácter inconsciente y metasubjetivo de los mitos, asimilados a una gran voz anónima que pronuncia un discurso procedente de las profundidades de los siglos, nacido en lo íntimo del espíritu. Con ello, los mitos se revelan como expresiones o epifanías de estructuras lógicas universales que actúan en el ser humano. Entonces, la pregunta que se me viene a la cabeza es: ¿cómo puede ser que de un extremo al otro de la Tierra los mitos se parezcan tanto? La respuesta de Lévi-Strauss es que las infinitas historias mitológicas que las diversas culturas producen y se transmiten no son sino variaciones o transformaciones posibles de determinadas estructuras de base, siempre iguales en el espacio y tiempo, que tienen sede en aquella estructura psicológica primordial y arquetípica que es el espíritu humano. En definitiva, los mitos significan el espíritu. Ahora, en virtud de esta ahistoricidad de fondo que hemos analizado dentro del pensamiento de Lévi-Strauss, el espíritu humano se identifica con el pensamiento infantil, es decir, con aquel depósito primordial de todas las potencialidades humanas, que representa la condición natural de toda sociedad. De hecho, Lévi-Strauss sostiene que los individuos no pueden añadir nada nuevo a la gama formal de posibilidades que les ha sido dada desde el principio. Claro, y si nos fijamos bien, no hace más que explicar o desarrollar alguna de las potencialidades originarias de su ser. Así es, porque sostiene que cada infante lleva consigo, bajo la forma de estructuras mentales esbozadas, la integridad de los medios de los cuales la humanidad dispone desde tiempo inmemorial para definir sus relaciones con el mundo y con el otro. En definitiva, si hay un substrato universal y atemporal que estructura el ser humano, el actuar histórico-social de los individuos resulta prácticamente irrelevante, ya que se refiere exclusivamente a aspectos superficiales y contingentes de nuestro ser. Así es, ya que habiendo un innegable desarrollo tanto tecnológico como material, nuestra especie en sus estructuras psicológicas de base ha seguido siendo sustancialmente la misma. Paralelamente a las teorías sobre el espíritu humano, formula también una serie de reflexiones sobre las formas y los destinos de la civilización. Es así que va a distinguir dos tipos de sociedades: las llamadas sociedades frías, basadas en un tipo de organización impermeable a la historia, donde su nombre es dado por encontrarse dentro de una temperatura muy cercano al cero de la historia, gracias a una serie de destrezas económicas, sociales y políticas variadas, como la explotación del medio, el mantenimiento constante del índice de natalidad, decisiones tomadas por unanimidad. En definitiva, los llamados grupos primitivos. Y las sociedades calientes, que interiorizan decididamente el devenir histórico para hacer de él el motor de su desarrollo. Estas son llamadas así porque su temperatura ambiental ha aumentado continuamente por las propias diferencias internas. En este sentido, las sociedades calientes basan su eficacia sobre el factor que, por un lado, generan tensiones y muchos desequilibrios y luchas sociales, pero, por otro lado, produce progreso cultural que, en definitiva, los llamaremos grupos civilizados. Ahora bien, dentro de esta lógica, se puede sostener que las sociedades frías, en relación a las sociedades calientes, tienen una ventaja en el plano social, ya que no generan desorden.
pero también una desventaja en el plano cultural, ya que generan poco orden y progreso, permaneciendo en un estado de subdesarrollo. En relación a esto, una cosa muy importante que debemos sostener es que para Lévi-Strauss, hablar de primitivos y civilizados no genera un carácter de superioridad de una sobre la otra, como muchos podrían pensar. No existe un carácter de atraso cultural, ya que son dos líneas distintas, pero igualmente válidas en el plano estructural, con una misma certeza moral, pero que lamentablemente se están imponiendo una sobre la otra. De esta manera, podemos ver que el estructuralismo de Lévi-Strauss desemboca en el concepto de espíritu humano, considerado como realidad profunda que está detrás del caos de las reglas y las costumbres humanas. Nos vemos en un próximo video.